Muy buenas tardes para todos y todas. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombiana, les da una cordial bienvenida en esta noche. Recuerden que en la sesión pasada estuvimos acercándonos al cuidado de la casa común, el tema de la ecología integral, tema también muy importante. Hoy precisamente nos vamos a acercar a otro de los grandes temas y es un tema muy especial para nuestro país, y es el tema de la paz, vivir en libertad y sin violencia. Hoy nos acompaña Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto, obispo de Soacha, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y el padre Eliezer Soto, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional. A ellos les damos gracias por acompañarnos en esta tarde. En este primer momento va a estar el padre Eliezer acompañándonos y hacia las 7 de la noche estará Monseñor Juan Carlos acompañándonos también. Padre Eliezer, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sé de todo su trabajo, de su trayectoria, de su correo, de su corre-corre, con tantas cosas y tantos compromisos, pero todo en favor de la construcción de la paz para nuestro país. Gracias, Padre Eliezer, por acompañarnos y bueno, bienvenido. A partir de este momento lo escuchamos, Padre. Gracias. Estoy llegando a Valledupar. El vuelo llegó como a las 5 y tantos y por eso estamos apenas a tiempo, pero ya podemos ubicarnos en la temática. El derecho a vivir en paz, con libertad, eh, lo podemos ubicar, primero que todo, ese derecho a vivir como un derecho a la vida digna, a vivir con dignidad, ¿cierto? Y una vida digna es una vida que se desarrolla en parámetros de libertad y en parámetros de condiciones de vida, como diría Pablo VI, en Popular Progreso, cada vez más humana de todo el hombre y de todos los hombres. Pero entonces comencemos a ubicar esto, la palabra derecho a vivir, mm, eh, la vida y todo lo que conlleva el desarrollo de la vida, para el ser humano, nosotros desde nuestra fe decimos, es un don de Dios, es un regalo y es un don que nos faculta para decir, es un derecho. Y Dios no regala cosas a medias, Dios se da a Él mismo y se da a Él todo. Y por eso cuando nos da la vida a los hombres, nos da la vida a su manera, la vida como Él la vive, como Él es, el ser y el hacer que Dios le dio al hombre, es un ser y un hacer, es la capacidad de ser y hacer a la manera de Dios o como Dios. Dios nos da una vida para ser como Él. Y por eso la humanidad asume el hecho de que una vida no es algo simplemente que se tiene como un regalo casi de limosna, sino que una vida es un regalo pleno, porque Dios nos regaló lo mejor, Dios nos regaló algo completo. Los humanos a veces tenemos la tendencia a que lo que regalamos, lo regalamos como se pueda, y no nos importa si lo que regalamos está completo, está bien, es lo mejor, sino lo importante es que aquí te regalo algo, así sea incompleto lo que te estoy regalando. El derecho lo que nos dice es, ustedes deben poseer las bondades de Dios a la manera de Dios, y esa bondad de Dios es completa, es plena. Derecho a la vida. El derecho no es una limosna, el derecho es una capacidad y es una cualidad que el hombre tiene per se. De ahí podemos partir entonces a descubrir que cuando Dios nos comparte su ser para que vivamos a la manera de Él, nos comparte tres realidades, tres capacidades, tres condiciones, ¿cierto? La capacidad de la verdad, la capacidad de la justicia y la capacidad de la solidaridad. La capacidad de la verdad es la capacidad de poder reconocernos a nosotros mismos y de conocernos a nosotros mismos a través del reflejo de Dios que hay en nosotros. Es la verdad plena de la vida, de la condición humana, de lo que es ser humano. Y la verdad de lo que es ser humano es ser como Dios. Por eso también decimos en nuestra doctrina cristiana
y lo dice el Papa Juan Pablo II en Redemptor Hominis, Jesús es la verdad plena del hombre. Y descubriéndonos en nuestra condición humana, nos vamos acercando a la verdad plena del Creador, que es Dios. Ese hombre, ese ser humano que Dios ha creado, lo ha creado con una doble dimensión, una dimensión individual que se va configurando como persona y una dimensión comunitaria que lo va configurando como comunidad, como sociedad. ¿Y por qué el hombre tiene esa capacidad? Porque el hombre es como Dios y Dios es familia, Dios es comunidad, Dios es tres personas en una sola realidad divina verdadera. Por eso Dios comparte con el hombre la capacidad de ser como él, familia, de ser comunidad, varón y mujer, familia, con hijos, con hermanos, con tíos, comunidad. Y es en la familia como el hombre va descubriendo el sentido de su vida y entendiendo que su vida en esta casa común es una vida conjunta y compartida con quien lo llamó a la vida. Dios llamó a la vida al hombre para compartir con él su proyecto de vida y ese proyecto de vida en un lugar específico. Dios le da al hombre el planeta Tierra como una casa común. Y cuando los teólogos dicen, y en el Génesis y en la Biblia se dice, la creación de Dios, todo lo que nos dice el Génesis en los primeros capítulos, estaba en función del hombre. Todo lo que Dios creó, lo creó pensando en el hombre. Y por eso cuando se narra la creación, lo primero que aparece es cómo Dios va creando en un proceso progresivo las condiciones en el planeta Tierra para que pudiera cobijar la vida humana con dignidad y plenitud. Y es por eso que hasta el quinto día, Dios crea las posibilidades, crea esa casa común con todas las condiciones para una vida digna, de quien en el sexto día Él pondría a su lado, para ser uno con Él, al hombre. Y le da al hombre el espacio vital, le da al hombre las posibilidades de una vida plena y digna, pero le da también al hombre las posibilidades de una vida con sentido, con voluntad, con conciencia. Es decir, la conjugación de la conciencia y de la voluntad se da en la libertad. Por eso Dios nos crea como comunidad, pero también Dios nos crea como hombres y como comunidades libres. ¿Libres para qué? Libres para reconocerlo a Él, para reconocernos a nosotros mismos como semejanza de Él y para reconocer al otro como miembro de esta familia humana. Y una familia humana que está en relación con la familia divina para construir un proyecto en el lugar que Dios nos ha puesto, en esta casa común. Es por eso entonces que la humanidad, a medida que va mejorando, va evolucionando, va tomando más conciencia de su realidad, también va tomando conciencia de que vivimos dos procesos. Un gran proceso que se llama humanización. Este ser humano, a medida que pasa el tiempo, a medida que va aprendiendo a relacionarse con el otro, con la naturaleza y con Dios, va creciendo en su capacidad de ser cada día más humano. Por eso las ciencias antropológicas nos hablan de que el hombre pasó del salvajismo a la barbarie, que pasó de la barbarie a una cultura más, digamos así, más social, y de la cultura pasó a la civilización. Es un hombre que va creciendo y madurando en el autorreconocimiento. Y a medida que nos vamos humanizando, nos vamos dando cuenta que entre más humanos, más nos acercamos a lo que hemos conocido y a lo que Dios nos ha revelado de Él. Entre más humanos, más divinos, podríamos decirlo. Y ese proceso de humanización es colectivo, es de la especie. Y el Señor nos ha dado la posibilidad de crecer como seres humanos. En el Génesis dice, crecer y multiplicados. En el Génesis nos dice, dominen la tierra. ¿Qué significa dominen la tierra? ¿Qué significa crezcan y multipliquen? Dominar en Génesis es comprendan, conózcanla, reconózcanla, comprendan el sentido del planeta, el sentido de la casa común, pero también comprendan y conozcan el sentido de sus vidas.
¿sí? Crezcan, dominen, transformen, pero transformen conservando, transformen mejorando, no transformen degradando. Transfórmense ustedes mismos, pero creciendo, avanzando, no degradándose. Por eso el proceso de humanización es un proceso que nos puede llevar a lo que llamamos unas culturas, unas civilizaciones de desarrollo pleno, o nos puede ir también retrocediendo, nos pueden ir generando procesos de regresión. Y por eso la sociedad en pleno siglo XXI es capaz de grandes gestos de desarrollo, de solidaridad, de justicia, de amor, como también es capaz de los grandes gestos de barbarie y de salvajismo. La humanidad vive siempre esa confrontación entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Pero el proceso de humanización tiene a su vez dos grandes ámbitos. El hombre se va generando a sí mismo como un ser que se acerca más a lo que Dios espera del hombre cuando lo creó, desde la órbita individual. Y ese proceso de crecimiento del individuo es lo que llamamos proceso de personalización. Pero como lo dijimos, ese individuo no está solo. Ese individuo para ser humano requiere de la comunidad, de la sociedad. Por eso cuando el hombre va creciendo y se va ubicando en sí mismo dentro de su personalidad, también se va ubicando dentro de la comunidad, y al proceso de personalización lo acompaña simultáneamente lo que llamamos el proceso de socialización. El ser humano no está para vivir solo, el ser humano está para vivir comunitariamente. Así su situs humano sea individual. Un monje, una monja, vive enclaustrada, vive en su habitación orando, vive meditando, pero está en comunión y comunicación con la humanidad. Tendrá sus momentos de oración comunitaria, tendrá sus momentos mínimos de compartir con esa pequeña comunidad monástica, pero ella o él no solamente estarán desarrollando su dimensión personal, sino que estarán viviendo su entrega comunitaria al desarrollo de la humanidad. Por eso, el derecho a vivir en paz y en libertad pasa por la necesidad y la capacidad que tiene el hombre de conocerse, de reconocerse y de, conociéndose y reconociéndose, ser capaz de conocer y de reconocer a Dios, al prójimo y a la casa común. Reconocer la dignidad del prójimo, reconocer la dignidad de la casa común, reconocer su propia dignidad y ser capaz de entender que para crecer como persona debe crecer como comunidad. Para crecer como persona debe velar por el crecimiento del otro, debe proyectarse al otro, ¿sí? Y de esa manera el hombre va discerniendo cuál es ese plan de vida, ese proyecto de vida, que es un proyecto inspirado por Dios. Es un proyecto de vida, como ya lo dije, personal y comunitario. Y en ese proyecto de vida hemos ido descubriendo que hay un plan de vida que nosotros hemos denominado reinado de Dios o reino de Dios. Y ese proyecto de vida se establece en un gran trípode que nos lleva a la plenitud de vida, que es lo que llamamos una vida en paz. El Papa Pablo VI lo decía en Evangelii Nunciandi, ¿cierto? Nos decía, Jesucristo es el gran revelador del hombre. Jesucristo viene a presentarle al hombre el plan de Dios, que es el reinado de Dios. Y ese reinado de Dios tiene tres grandes cimientos: la verdad, la justicia y el amor, solidaridad. Entonces, cuando las personas que fuimos creadas por Dios, con esa capacidad humana que viene de Dios, de tener una capacidad de conocer y reconocer, y una capacidad de moverse dentro de lo que se reconoce y de lo que conoce de su ser y del mundo, de moverse a actuar en función de construir una vida digna,
ese hombre construye desde su voluntad y desde su conciencia lo que llamamos una opción libre. Vivir libres por opción, para asumir un proyecto de vida. Y en su conciencia el hombre va descubriendo que Dios lo llama a vivir ese proyecto de vida desde esas tres claves, desde esos tres parámetros, de la verdad, de la justicia y del amor, solidaridad. Y esos tres parámetros se tienen que llevar a todas las dimensiones del hombre, a la dimensión política, a la dimensión económica, a la dimensión afectiva, a la dimensión sexual, a la dimensión social, a la dimensión cultural. Por eso es que no podemos decir, hombre, nosotros creemos en Dios y hablemos de Dios mientras estamos en el templo orando, pero en la cancha de fútbol no me hable de Dios. Aquí estamos jugando fútbol, aquí no estamos hablando de justicia, de verdad, aquí estamos hablando de meter goles. Hombre, en el Parlamento no estamos hablando de Dios, no hablemos del plan de Dios, hablemos de las leyes y de la política. En el banco estamos hablando de intereses, estamos hablando de un préstamo, de un crédito. Aquí no estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un proyecto de vida. Equivocados. Todo lo que el hombre hace, todo lo que la sociedad construye en cada una de esas dimensiones, lo podemos hacer y lo podemos construir dentro de esa vocación, dentro de ese llamado a construir un proyecto de vida personal y comunitario, personal y social, un proyecto de vida en el que el sentido de lo justo debe impregnar la constitución de las políticas públicas. El sentido de la verdad debe estar impregnado en la raíz de esas políticas o de esas medidas económicas o de esa relación afectiva o de esa relación comunitaria o de la cultura, de la expresión de los compromisos comunitarios. El sentido de la verdad, de la justicia y de la solidaridad tiene que estar penetrando la construcción de unas políticas públicas en las que se busca, con sentido de bien común, que cualquier ley, que cualquier regla, no solamente beneficie a la comunidad en general, sino que considere las limitaciones y las asimetrías sociales. Que las medidas económicas se lleven buscando el bien común, que las relaciones afectivas entre los hombres no busquen simplemente el aprovechamiento y la satisfacción de una necesidad afectiva del individuo, sino el poder compartir la afectividad y lograr la satisfacción afectiva de cada uno de quienes componen esa relación, el afecto de familia, un hermano que no siente envidia del hermano, una esposa que no siente envidia del hijo o de la hija que le puede estar quitando algo del afecto del marido, una sociedad en la que cada una de estas dimensiones van marcadas por el sentido de la verdad, de la justicia y de la solidaridad. Y ese es el horizonte de nuestros proyectos de vida. Pero para construir toda esta sociedad, dentro de ese horizonte, se necesita lo que nos dice el título, vivir en libertad. Se necesita que optemos y optemos libremente por construir un modo de vida social y comunitario, un modo de vida personal, desde esos parámetros que nos llevan entonces a ubicar lo que podríamos llamar el proyecto de sociedad como proyecto del reinado de Dios. En estos procesos entonces, porque es un proceso, el reinado de Dios es un proceso, la vida es un proceso, en esos procesos nosotros eh, necesitamos entonces ir definiéndonos y descubriéndonos en cada una de estas tres, digamos, pilares o en ese trípode. Y vamos descubriendo que esos pilares tienen un enfoque propositivo. Dios propone, pero no impone. Monseñor Héctor Rueda Hernández, que fue profesor mío en el seminario de Bucaramanga, que fue arzobispo de Medellín y de Bucaramanga y presidente de la Conferencia Episcopal hace muchos años, nos decía, muchachos, a empujones nadie entra al cielo. Dios no nos quiere empujar al reino. Dios nos propone, pero respeta la libertad. Y por eso nos propone en este tipo de, por ejemplo, la verdad, con un sentido positivo y un sentido de negación. Y por eso el sentido positivo es promueve siempre la verdad.
El sentido negativo es no mentir, no dar falsos testimonios. Y cuando nosotros vemos todo ello, nos damos cuenta que esas acciones de la verdad no se encierran en nosotros. Toda acción de verdad está dirigida al otro o a los otros. Porque yo a quién le miento? A un prójimo. ¿Sobre qué le miento? Sobre mí, sobre las realidades sociales, sobre la relación con ellos. El sentido de la verdad implica otro gran compromiso para construir una sociedad y una comunidad que vive libre y que vive, digamos así, en paz. No se puede construir paz, no se puede construir una sociedad de hombres, varones y mujeres libres si no existe el respeto. La base de toda relación, de toda interacción humana es el respeto. Y el respeto tiene como primer gran condicionamiento la verdad. Nadie puede decir que respeta a alguien a quien no lo trata desde la verdad, a quien no le da el respeto de la sinceridad, de la transparencia, de la lealtad. Por eso, los derechos humanos siempre se enmarcan dentro de una línea de respeto, respetar los derechos del prójimo, que respeten mis derechos. El respeto se fundamenta en la verdad. Por eso también el mismo Redentor Hominis nos habla de Cristo, la verdad del hombre. Cristo, la verdad del hombre. Importantísimo considerar este elemento. Yo tengo aquí el formato del texto, perdónenme que estoy tratando de apoyarme también un poco en un texto base, y me gustaría de pronto ir leyendo algunas cosas en esa línea que lo tiene el documento base, ¿sí? Eh, por ejemplo, vamos a ver, a mí me atropella la tecnología, me perdonan, un momentico, ya. Por ejemplo, nos dice Charles de Foucault, la debilidad de las posibilidades humanas es la fuente de la fuerza. Jesús es el maestro de los imposibles. Miguel de Unamuno nos dice, obra de todo, de modo que merezcas a tu propio juicio y a juicio de los demás la eternidad que te hagas insustituible, que no merezcas morir, o tal vez obra así, obra como si hubiese de morirte mañana, pero para sobrevivir y eternizarte. Y ese obrar tiene que ser un obrar auténtico, y solo se puede obrar auténtico cuando se obra en la verdad. El otro elemento es vivir en la justicia. Vivir en la justicia es lo que nos da el sentido pleno del derecho. El derecho está en función de la justicia. A veces ponemos las cosas al revés, ¿cierto? Ponemos la justicia en función del derecho y manipulamos el sentido de justicia y creamos leyes y decimos, hay que obrar en derecho, obrando en legalidad, pero no toda ley es justa y por tanto no todo lo que se normatiza en derecho es justo. La humanidad tiene que caminar en búsqueda desde la verdad, en búsqueda de la verdadera justicia, para que haya una verdadera relación de igualdad, de equidad, una verdadera relación de simetría entre los hombres, de hermandad y una verdadera relación desde la verdad de la creación con la casa común. No mancillar la armonía de la casa común, respetando la verdad de los ciclos de la naturaleza, por ejemplo. Y obviamente en derecho a la verdad y en justicia con Dios. Dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y cuando le damos a Dios lo que es de Dios, lo primero que nos pide Dios es, si quieres darme a mí lo que es mío, dale a tu prójimo lo que es de tu prójimo. Que el salario del tu obrero no conozca la noche sin haberlo recibido. ¿Sí? La sangre de tu hermano clama al cielo. El salario que le has negado a tu prójimo, dice Santiago, clama al cielo. La justicia, el desarrollo, el derecho al desarrollo, por ejemplo, es un derecho
a la justicia en las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre las personas. Y allí entonces también podemos encontrar muchos elementos, ¿sí?, en torno al derecho del prójimo a compartir, a respetar los derechos de la persona humana. El otro elemento importante, y perdónenme que me estoy extendiendo un poco, no sé cuánto me quedan que como, uy no, ya no me quedan pocos minutos, es el sentido del amor solidaridad que va muy ligado al del derecho, ¿sí? El sentido del amor solidaridad es el sentido de la entrega plena, del entender que no basta con la justicia, que la relación con el prójimo es una relación de donación y de entrega total, así como Dios nos dio todo en esta creación, en esta casa común, y nos entregó todo su ser, todo el potencial de su ser lo tenemos los hombres. Por eso tenemos que dar al prójimo, darnos a Dios y al prójimo, darnos a la naturaleza desde lo mejor de nosotros. Ese es el gran compromiso del amor solidaridad. Y ese amor solidaridad es tratar al prójimo como quisiera que me tratasen a mí, tener no solamente sensibilidad, no solo condolerme con el prójimo, sino de llegar al sentido de la misericordia con el prójimo. Esa misericordia que nos debe llevar hasta el perdón al prójimo cuando se rompen las relaciones de justicia, pero también de pedirle al prójimo restauración, reparación con el sentido de justicia. La solidaridad se da para restituir lo que se ha perdido en relaciones de injusticia. Por eso, cuando decía San Vicente de Paúl, por ejemplo, que cuando uno da limosna, que la caridad en el fondo, la caridad no es un regalo, la caridad es un acto de justicia, de restablecerle a ese mendigo, a esa persona que está necesitada, el derecho a una vida digna, que la sociedad no fue capaz de poner las condiciones para que esa persona no quedara en condiciones de indigencia, para que esa persona viviera con dignidad. Por eso, hasta el sentido de la caridad está ligado al sentido de la justicia. El amor, solidaridad, es como la expresión de la restauración. Por eso, Cristo liberador, Cristo salvador, Cristo redentor, viene a restaurar al hombre, la verdad plena del hombre, lo que nos decía Juan Pablo II en Redemptor Hominis, y lo que nos planteaba Juan 23 en Mater Magistra, y lo que nos planteaba Juan Pablo II cuando nos hablaba de la solidaridad. Si Pablo VI nos dijo que el desarrollo humano integral es el nombre de la paz, porque el derecho al desarrollo es el derecho a que el hombre pueda vivir dignamente. Y cuando los pueblos viven dignamente, viven en relaciones de armonía y de paz, que es la expresión del reino de Dios. Pero Juan Pablo II nos dice, aún en medio de una dinámica de desarrollo, pueden haber inequidades, pueden haber asimetrías. Por eso la solidaridad de los pueblos, la solidaridad en las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales están para precisamente subsanar, para restaurar, para reparar condiciones de desarrollo con exclusión, para romper la exclusión, para romper la inequidad. Y es por eso que construir una sociedad para que los hombres podamos vivir en paz y en libertad es luchar y trabajar desde estos tres parámetros, desde la verdad, desde la justicia, desde el amor, solidaridad, para generar relaciones tales que avancemos en la armonía entre los pueblos y podamos ya desde la realidad temporal de nuestra historia vivir relaciones de paz que podamos decir son un signo anticipado de lo que será la plenitud del reino de Dios. No sé si con esto he podido dar un resumen de todos estos elementos que me imagino que Monseñor Barreto ya nos vendrá a colocar más la dinámica del hacer. Yo hablé un poco de la dinámica del ser y de lo que estamos llamados a hacer. El ser y el deber hacer en línea de construcción de una sociedad justa, pero una sociedad justa a partir del hombre que es consciente de su dignidad humana, que es reflejo de la dignidad divina. No sé si con esto estoy aportando a la temática que nos trae hoy. Vale, Eliezer, Me parece. muchísimas gracias. Vamos a compartir unos minutos de preguntas, de conversación con el Padre mientras llegamos, señor Juan Carlos, ¿vale?
Entonces, no sé si muy bien. tengan, o aportes también de ustedes. Bienvenidos sean los aportes de ustedes desde la experiencia, desde sus territorios, en todo este tema de paz y en construcción de paz, ¿no es cierto? Entonces, pues creo que es el momento para conversar con el padre, para preguntarle. em, Él se mueve en todos estos temas y está casi en todo el país desde la Comisión de Conciliación Nacional apoyando a las comunidades en todos estos procesos. Entonces, pues creo que aprovechemos lo que está aquí para que le puedan ustedes preguntar directamente. Bueno, Y mientras tanto, se me olvidaba un pequeño detalle aquí, ¿no? Que es que la salvación y la vida digna, como lo decíamos, se construye social y comunitariamente. El hombre no se salva solo. Ese tema de yo con mi Diosito, ese tema de la religión personal, ese tema de que yo vivo mi vida y tengo mi conciencia tranquila porque yo no hago daño a nadie, ese tema tiene esas limitaciones porque el Señor nos pide un compromiso siempre con un enfoque, con una proyección comunitaria y social, con una proyección. Y por eso le decía, el monje en su convento, en su oración, es un ser solidario que está orando y que está en comunicación y en conexión con la sociedad. Charles de Foucault, ustedes recuerdan que tenía su casa, una parte para el encuentro con Dios, pero siempre tenía un pedazo abierto para escuchar a la gente que venía a hablarle, ¿cierto? Es un poco ese sentido de una construcción de sociedad. Ningún hombre se salva solo y ningún hombre construye el reino de Dios solo. Siempre lo construimos con un sentido de comunitariedad y de solidaridad mutua. sí, Padre Eliezer, aquí Arturo comparte en el chat, dice, la paz no es ausencia de conflictos, es presencia de derechos y se construye y cuida de manera permanente, con paz, Exactamente. amor, justicia y solidaridad. Perfecto. ¿Quién Sí, más señor. quiere compartirnos, preguntar? En este momento está entrando Monseñor Juan Carlos. Padre, O dejamos las preguntas para el final. Arturo. bueno, Padre Eliezer, gusto en saludarlo. Sí, sí, señor. Muy de acuerdo con su presentación y con la posición que usted nos plantea en el compromiso de acción que nos corresponde de una iglesia en salida. Entonces, sí me interesa, perdón, sí me interesa qué recomendaciones tiene usted frente a la situación actual que estamos viviendo, donde la paz se nos hace un poco esquiva con todo este tema de los acuerdos, de materializarlos, de cumplirlos. Toda la conversación, lo que se viene avanzando ahora con el tema del ELN, frente al rol y el papel que debe jugar en las comunidades comunes y corrientes. Nosotros nos encontramos juntas de acciones comunales, organizaciones de base en el territorio y creemos que la paz es algo que está ya solamente en la zona de conflicto y resulta que la desigualdad social que existe en muchos de nuestros territorios también nos hacen un tipo de llamado y de compromiso frente a la construcción de la paz, porque cuando hay inequidad, cuando hay injusticia, hay caldo de cultivo para que todos estos conflictos surjan y se retroalimenten nuevamente. Entonces, ¿cuáles serían algún punto de recomendaciones que usted nos da a esta pastoral de voluntarios, ¿no? Que estamos haciendo este proceso de tener como unos tips y unas recomendaciones para tratar de incidir y construir desde la acción particular nuestra algunas de esas cosas que usted nos ha planteado. Son muchas cosas y yo partiría precisamente de ese trípode, la verdad, la justicia y la solidaridad. La verdad, yo creo que estamos en una sociedad de la información, pero es una sociedad donde la información se está manejando con un enfoque de desinformación. ¿Por qué? Porque en este momento hay esfuerzos de construcción de paz, pero al lado de los esfuerzos de construcción de paz, tenemos que reconocer que hay un contexto histórico y social y cultural de, de una sociedad inequitativa, pero también una sociedad que se acostumbró, por un lado, a, a aceptar y a asumir con cierta pasividad o cierta resignación el hecho de que nuestra sociedad es una sociedad que históricamente se ha construido sobre la base de un sector que, que ha aprovechado el acceso a los recursos.
1% del país posee el 75% de la riqueza, el 5% posee el 85% de la riqueza y el 10% posee el 90% de la riqueza. Y en esa sociedad nadie quiere aflojar ese 10%, le cuesta aflojar y reconocer que tiene que dar pasos hacia la solidaridad, hacia la justicia, hacia la equidad, hacia la redistribución del ingreso, hacia relaciones sociales más justas, equitativas, y se genera el miedo a avanzar en procesos de transformación de políticas sociales, de políticas de desarrollo. A eso se suma que un sector de la población tomó el camino de la violencia, de la vía armada para buscar obligar a los sectores a establecer relaciones de justicia. Y a empujones, dije yo, y obligado nadie entra al cielo. El gran error de los grupos armados es que quieren imponer una cosa por la fuerza y el reino de Dios no se impone por la fuerza, se impone por la voluntad y por la opción libre. Entonces, en una parroquia, en un grupo parroquial, en un grupo de pastoral social, un grupo comunitario, lo primero que tenemos que hacer es una lectura de esa realidad, pero una lectura social y de fe. Una lectura que nos permita establecer cuál es la verdad de lo que nos están diciendo, compartir entre todos lo que sabemos de lo que pasa en nuestro municipio, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, para saber, para tener una mayor lectura objetiva de lo que pasa y discernir en comunidad, a la luz de la palabra de Dios, qué nos está diciendo Dios en medio de esta realidad y qué nos pide Dios para abordar la realidad. Y ahí es donde entraría el tema del qué hacer y el qué hacer con justeza, con justicia. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo debemos obrar correctamente en medio de esto? ¿Qué procesos, qué propuestas que se hacen a la sociedad, a nuestro pueblo? ¿Será que tenemos que participar en las mesas de diálogo? Por ejemplo, ahorita en el Caguán, en San Vicente del Caguán, en San José del Guaviare, con el EMC, que yo acompaño ese proceso, se están desarrollando las mesas y ha habido avances interesantes. En ese momento, en el Catatumbo, este sector del bloque oriental del EMC está cumpliendo con compromisos reales en torno a la economía de la coca y todas estas cosas, y se están dando procesos de desarrollo interesantes, que es un poco el reflejo de lo que se pactó con las FARC, de estos famosos PEDET, de estos proyectos de desarrollo territorial. El EMC los está haciendo en el Catatumbo, curiosamente, ¿no? Entonces, como iglesia discernir, bueno, en este sentido, ¿qué podemos aportar desde nuestras realidades? ¿Cómo podemos avanzar para aportar a los procesos de paz? Pero también incluso, ¿qué hacemos en comunidades que siguen subyugadas bajo el parámetro de la mentira, del engaño, del terrorismo? ¿Qué hacer en el sur de Bolívar? ¿Qué hacer en el Cauca, donde se rompió el proceso de paz? ¿Qué hacer en Nariño? Es muy difícil, pero por lo menos lo que podemos hacer es ir poco a poco, como esas pequeñas comunidades, como los Anahuín, como las primeras comunidades cristianas, buscando hasta dónde podemos intervenir, en qué espacio podemos incidir y ver cuál es la manera de incidir. Por ejemplo, y termino con este punto porque me extendí, las elecciones, lo que pasó en las elecciones de alcaldes y gobernadores, fue triste que en el país retrocedimos en ciudades donde la gente compró votos, donde los católicos vendían el voto por 100.000, 200.000 pesos. Una comunidad cristiana que se reúne a meditar, lo primero que tiene que decir es, no podemos, tenemos que votar en conciencia, tenemos que estudiar y analizar los proyectos y las propuestas de los candidatos. Estamos en un momento difícil para el país, las elecciones al Congreso son clave. Una comunidad que reúne a leer la realidad de las propuestas, quién es ese candidato, qué intereses son los que los mueven, qué es lo que están buscando, cuál es el candidato que conviene más al desarrollo de la comunidad, rompiendo incluso los matices de partidismos, porque la iglesia no tiene candidatos ni hace política partidista, pero como cristianos tenemos que discernir nuestro compromiso en lo social, en lo económico, en lo político y en lo cultural. No sé si he respondido con esto en parte a lo que preguntabas. Padre Eliezer, muchas gracias. Entonces, en este momento ya Gracias, padre. nos Muy acompaña bien. Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Soacha y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Monseñor, gracias por acompañarnos en esta noche, por sacar un tiempo para estar con nosotros y compartir
desde toda su experiencia también, que se viene trabajando en este tema tan importante como es el de la construcción de paz para nuestro país. Monseñor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Miguel Ricardo, buenas noches. Buenas noches a todos los participantes, al padre Eliezer. Me Buenas alegra noches, poder estar con ustedes aquí y pues complementar esta primera parte que ha hecho el padre Eliezer en torno a la construcción de paz. Entonces, yo pues abordaría a continuación el tema de un documento que ha construido la Iglesia Católica Colombiana, concretamente de la Conferencia Episcopal, tratando de sintetizar pues lo que es la doctrina social de la Iglesia sobre el tema de paz. Entonces, nosotros hemos publicado ese documento, se publicó el año pasado y lo hemos venido socializando en los diferentes territorios del país y en diferentes espacios. El documento se llama Hacia una pastoral para la paz y la reconciliación. Y tiene pues 5 puntos, que el primero es un marco conceptual de la paz y la reconciliación. El segundo es la importancia la importancia y alcance de una pastoral para la paz. El tercero, criterios eclesiales para construir esa paz. El cuarto, la pedagogía para la paz. Y el quinto, las acciones conjuntas para construir la paz integral. Entonces, quisiera pues en torno a estos 5 puntos hablarles. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Miguel. Bueno. ¿Cuáles son los fundamentos que nosotros tenemos para abordar estos temas? Pues el documento está construido sobre la Sagrada Escritura, también el magisterio eclesial, lo que han enseñado pues los papas y lo que se han enseñado en los documentos de la Iglesia a lo largo sobre todo de estos, después de la Rerum Novarum sobre los temas sociales. La realidad nacional del país que nos habla y que nos presenta como las situaciones difíciles que tenemos, los criterios teológico-pastorales, porque no es este un documento, digamos, de ideologías políticas de un lado o del otro, sino con criterios que nos vienen desde la fe y que se hacen realidad en la praxis cotidiana de la fe que existe en las parroquias, en los movimientos, en los diferentes sectores eclesiales. También algunas apuestas pedagógicas que son muy importantes para lograr la paz y las acciones conjuntas que tenemos que lograr con otras instituciones y organizaciones. Esos son como los fundamentos para la construcción del texto. Este documento, pues, hace una síntesis del pensamiento y de la acción de la Iglesia sobre la paz y de la reconciliación. Ustedes van a encontrar muchos textos bíblicos, muchos documentos de la Iglesia citados, prácticamente todo está construido así. Sin embargo, pues no es una enciclopedia ni un recetario, no dice todo lo que hay que decir sobre la paz, ni se trata de ir a buscar en la página tal qué podemos hacer en este momento del país, sino que nos da unos criterios generales y tenemos que hacer las adaptaciones y complementos desde las jurisdicciones eclesiales que tienen realidades diferentes. Está dirigido a todos los ciudadanos y agentes de pastoral, a las parroquias, a las comunidades eclesiales, a las delegaciones pastorales. Ha sido de muy buen recibo en algunos ambientes universitarios en donde los hemos presentado, haciéndole como algunas adaptaciones. Y también es un trabajo como de la Pastoral Social Nacional y de cada una de las jurisdicciones hacer la difusión, la reflexión y la implementación de este documento. Y por eso queremos que ustedes también lo tengan. Yo se lo voy a enviar al padre, a Miguel Ricardo, para que él se los dé a ustedes también digitalmente y ustedes lo puedan profundizar más. El primer punto es entonces el del marco conceptual de la paz y la reconciliación. ¿Qué entendemos nosotros por paz y reconciliación? Lo primero es que para nosotros la paz es un concepto integral. Algunas personas reducen la paz solo a lo personal. Por ejemplo, dicen, hay que trabajar porque las personas tengan la paz en su corazón
y no sirve de nada hacer acuerdos de paz. Otros dicen, no, hay que hacer acuerdos de paz y que cada uno viva su vida personal a su manera. Para nosotros todo eso está integrado. La paz del corazón en la vida personal, que se refleja en la vida familiar, en los ambientes educativos, laborales, en las comunidades de vecinos, y que tiene también un carácter territorial e incluso mundial. Ustedes saben que las situaciones que tenemos en el mundo por diversas guerras, pues son muy fuertes. Entonces, la paz de nosotros no se queda en la paz que propone un gobierno solo con ciertos sectores que pueden estar alzados en armas o en situaciones de conflicto, sino que nosotros arrancamos desde la dimensión personal, pasando por la familia y otros ambientes, hasta llegar a la construcción de la paz de un departamento, de una región, de un país, de un continente y de la paz mundial. También para nosotros es importante, pues, el criterio de la reconciliación. No podemos llegar a la paz si no nos hemos reconciliado. Por eso Jesús dice, ve primero a reconciliarte con tu hermano. A nosotros nos ha faltado mucho en Colombia ese esfuerzo de reconciliación. También el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues, nos muestran a un Dios dispuesto a reconciliarse con la humanidad. San Pablo nos habla del ministerio de la reconciliación y recordemos lo que nos dijo el Papa Francisco en Villavicencio en su visita en el año 2017. Colombia, déjate reconciliar. Si no hacemos un esfuerzo por la reconciliación, si nuestro discurso sigue siendo un discurso de agresión, de conflictividad, un discurso incendiario, muy difícilmente vamos a llegar a la paz. Nosotros no nos reconciliamos y no perdonamos. El Papa Pablo VI decía que la reconciliación es el camino hacia la paz. Una de las razones que yo creo por las cuales no nos ha funcionado el acuerdo de paz que se hizo en el año 2016 como debiera, es porque no preparamos para la reconciliación al país. Y por eso mucha gente siguió hablando de los que dejaban las armas, siguió llamándoles criminales, guerrilleros, debería podrirse en la cárcel. Entonces eso no permite que nos abramos a la reconciliación y a veces somos sectores católicos los que manejamos también ese discurso. Bueno, ¿cuál es la importancia y alcance de una pastoral para la paz? Los gobiernos le han dado varios apellidos a los procesos de paz. Recuerden ustedes que el presidente Uribe, los paramilitares, hizo el llamado proceso de justicia y paz. El presidente Santos le llamó al acuerdo con la FARC, la paz estable y duradera. El anterior gobierno habló de una paz con legalidad y este gobierno ha hablado de paz total. Todos los acuerdos tienen bondades y tienen defectos. Justicia y paz, pues fue solo con los paramilitares y dejó por fuera realmente pues el diálogo con la guerrilla de las FARC y con otros sectores alzados en armas. La paz estable y duradera pues dejó también a otros actores. La paz con legalidad nos dejó mucha guerra e ilegalidad. El gobierno anterior dijo no dialogo con nadie y crecieron todos los grupos armados. Todos los grupos armados crecieron, especialmente en el gobierno anterior. De 1.300 disidentes, terminamos el gobierno anterior con 6.000 disidentes. De unos 2.500 guerrilleros del ELN, terminamos ese gobierno con 5.000. Los paramilitares crecieron de 4.000 a cerca de 9.000. Entonces, este gobierno habla de la paz total, tiene unas bondades, tiene también unos déficits, y por eso nosotros como iglesia tenemos que tener una posición frente al tema de paz y a los procesos de paz. Una posición que debe reconocer los valores y debe hacer también una crítica para que podamos realmente acompañar como ciudadanos maduros estos procesos. Ahora nos preguntamos, ¿la iglesia tiene un proyecto de paz? Debe tenerlo. Por eso el Papa Francisco hace una opción por la paz del mundo, porque tenemos el Evangelio de la paz. Por lo tanto, no podríamos nosotros realmente
ser personas que vayan en contra de todas las iniciativas de paz que se tengan. ¿Cómo tienen que actuar los agentes de pastoral? Pues conforme al Evangelio y conforme a este proyecto que la iglesia debe tener. ¿Qué pueden esperar otros sectores de nosotros? Pues que nosotros realmente nos comprometamos en esa construcción de paz, unidos a otros sectores de la sociedad, que lo hagamos con independencia y con sentido crítico. También es importante que tengamos nosotros en cuenta que todas estas acciones que realizamos tienen que estar en la perspectiva de orientaciones para la acción evangelizadora. No saquemos el tema de paz como si no fuera algo correspondiente al Evangelio, porque recordemos que Jesús nos dice, bienaventurados los que trabajan por la paz. Entonces, es un trabajo realmente, es una misión que nosotros tenemos. También hay unas tareas para las jurisdicciones, para las provincias, para las regiones. Este documento sistematiza esas prácticas e ilumina para responder a los desafíos que tenemos en el país. Hay otros muchos textos, al final si alcanzamos, le voy a hacer una referencia a algunos textos que nos hablan de construcción de paz en el país. Bueno, ¿cuáles son esos criterios eclesiales para la construcción de la paz? Lo primero es que la pastoral para la paz tiene que estar sostenida en una espiritualidad para la paz. Si la paz no está en el corazón de la persona, pues nosotros terminamos diciendo lo mismo que dice pues la cultura y la sociedad actual en muchos sectores, por ejemplo, que es muy proclive a la guerra. Estos problemas se solucionan con la guerra, con más ejército y con más policía. No estamos diciendo que no sea necesario. Fuerza pública debe cumplir con su labor constitucional, pero no es echándole leña al fuego como realmente nosotros vamos a poder solucionar este país incendiado en tantos conflictos. Por lo tanto, esa espiritualidad para la paz es la que nos da el camino para que hagamos esa pastoral con estos criterios. El primero es defender la vida en todas sus expresiones. La vida desde que está en el vientre de la madre, algunos se enfatizan mucho en eso, pero después no les importa los que ya nacieron, cómo viven. O otros que dicen vamos a defender las personas que están siendo asesinadas, a las personas que están sufriendo por la guerra, pero no les interesa lo que pasa en el vientre de la madre y quieren acabar con esa vida. Nosotros defendemos la vida en todas sus expresiones. También tenemos una identidad propia como iglesia. Acompañamos los procesos, pero lo hacemos con una identidad discerniendo, haciendo un discernimiento comunitario bajo la acción del Espíritu Santo, porque no se trata de un proyecto humano, político solamente, también tiene mucho de eso, pero es el Espíritu Santo el que en la oración nos va guiando a nosotros hacia la construcción de paz. También es muy importante el diálogo y la amistad social. Nosotros tenemos que buscar el camino de diálogo para solucionar los conflictos, atendiendo a otras circunstancias también, pero no olvidemos que el Papa Francisco le ha dedicado un documento completo, la Fratelli Tutti, al diálogo y a la amistad social. Entonces no tendría sentido que uno diga, ya este país está tan mal que no podemos dialogar con nadie y vámonos es para la guerra. Si la guerra fuera la solución, ya hubiéramos solucionado nuestros problemas hace tiempo. Hay que tener muchos componentes y para nosotros ese componente del diálogo y de la amistad social también es muy importante. Se requiere aquí el compromiso de todos los sectores eclesiales, sacerdotes, religiosos, laicos, que la conferencia episcopal, que todos realmente estemos comprometidos en este proyecto, que tengamos una complementariedad entre las líneas que da la conferencia episcopal y los planes de pastoral que están en las jurisdicciones eclesiásticas también. Es muy importante en estos criterios que haya una formación de los agentes de pastoral social. Por eso, este diplomado responde a esa necesidad que tenemos en el país. La pastoral social
ha sido la cenicienta de la pastoral en muchos ambientes eclesiales, tal vez en nuestro país. Necesitamos y ustedes tienen que perseverar. Yo los invito a que perseveren en el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Cuando nosotros dejamos de conocer la doctrina social de la Iglesia, terminamos bebiendo de las ideologías, de derecha o de izquierda. Y nos olvidamos del Evangelio de Cristo y del pensamiento social que nosotros tenemos. Por eso, invitarlos a continuar muy animados en este diplomado. La independencia y el sentido crítico. Nosotros no nos casamos con un gobierno, con una ideología, sino que apoyamos, acompañamos todo lo bueno que haya. La Iglesia colombiana ha apoyado todos los procesos de paz que se han dado en el país. Pero también tenemos nuestra independencia y sentido crítico. En algunos aspectos decimos, no estamos de acuerdo con esto. Apoyamos estos aspectos y tenemos críticas también frente a los demás. Hay que evitar las tentaciones. Hay muchas tentaciones. Por ejemplo, en Colombia hay la tentación de un facilismo. Esta paz se construye rápidamente. Puede haber sido una de las fallas de este gobierno, generar como esas expectativas tan altas y de muchas personas que pensaban que a los 3 meses ya este país tenía que haber cambiado totalmente, o que después de 2 años vamos a cambiar, digamos, toda esta guerra que hemos tenido en más de 60 años. O la tentación del facilismo, que esto es muy fácil, o la tentación de que aquí no hay nada que hacer. Aquí el único camino es la guerra y ya nosotros no podemos avanzar con los procesos de paz. O puede ser el camino de la indiferencia. ¿A mí qué me importa? Yo estoy bien aquí. A mí no me importa lo que está pasando en el Chocó, en el Catatumbo, en el Cauca, en Nariño, porque a veces tendemos a esa indiferencia y caemos en esas tentaciones. También debemos tener estructuras organizativas. En todas las diócesis debería haber una comisión de paz. Ya las hay en muchas diócesis. Tenemos que trabajar para que en las diócesis haya esas estructuras, en las parroquias haya comités de paz y nosotros vayamos uniéndonos, organizándonos para que haya personas preparadas para hablar del tema de paz y podamos avanzar todos como en esa perspectiva de la formación y de la organización. También hay que animar sinodalmente hacia la paz a los creyentes, a las autoridades, a la sociedad civil y a los mismos actores violentos. Tenemos una tarea, digamos, de evangelizar la sociedad también en estos aspectos. El cuarto aspecto importante de este tema es el de la pedagogía para la construcción de paz. Esa pedagogía a través de la dimensión litúrgica de la evangelización. Nuestras celebraciones nos tienen que llevar a ser personas y comunidades de paz. Por eso creemos que la liturgia no se ha inculturado suficientemente. Cuando es un país, Colombia es un país de tantas violencias, de tantas desigualdades sociales, de tanta corrupción, quiere decir que la celebración de la fe a veces no ha tocado suficientemente el alma de las personas y del país. También tenemos una pedagogía a través de la dimensión profética, de la evangelización, de la predicación, de la homilía, de la catequesis, de los procesos evangelizadores, teniendo ese componente de paz. No debe faltar en ningún proceso este tema. Este tema no es un tema político ideológico. Este es un tema del corazón del evangelio. Jesús nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Y San Pablo dirá, Jesucristo es nuestra paz. Entonces, la dimensión profética nos tiene que llevar hacia allá y también toda la dimensión social de la evangelización que la vamos a desarrollar aquí un poco más ampliamente. Esa pedagogía tiene varios puntos. Entonces, por ejemplo, favorecer un clima de paz y de reconciliación desde la no violencia. Esto es muy importante. Cuando nosotros, como cristianos católicos, favorecemos esos discursos de odio, los discursos de venganza, los discursos de no reconciliación, esos discursos de violencia en las palabras, favoreciendo la violencia directa, la violencia estructural, la violencia cultural, pues no estaríamos contribuyendo realmente a esa paz que el país necesita. También tenemos que acompañar a las comunidades, lo hacen los obispos, los sacerdotes, los equipos de evangelización,
las pastorales sociales, y todos los católicos comprometidos a acompañar a las comunidades en toda la vida, no solo celebrando la Eucaristía y los demás sacramentos, sino también acompañándolos cuando hay desplazamientos, cuando hay un actor armado que está haciéndole la vida difícil a las personas en el territorio. Allí debemos estar nosotros también visibilizando proféticamente lo que realmente sucede en los territorios, diciendo qué es lo que está pasando en cada lugar, porque nosotros lo podemos hacer con objetividad. A veces los gobiernos tienen ciertos intereses, los grupos armados, cada uno trata de vender su idea. Somos como iglesia un actor de la sociedad civil que puede ser muy objetivo en decir qué es lo que está pasando realmente. También tenemos que articularnos a nivel de parroquias, a nivel de diócesis, de provincias eclesiásticas. Nosotros nos tenemos que articular con otras confesiones religiosas, con organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de jóvenes, de mujeres que trabajan por la paz, con la sociedad, con la institucionalidad también, con el Estado, con la educación, con la comunidad internacional. Y debemos incidir ante diferentes instancias, la instancia local, la alcaldía, la gobernación, la asamblea, el Congreso, la presidencia, los ministerios, las consejerías que hay en las diferentes instancias y aún en las instancias internacionales. También exigir derechos integrales para la población civil, recordando también un mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del Papa Juan Pablo II que decía, sin derechos humanos no hay paz. Yo creo que tenemos que aprender a darle nombre a las situaciones que nosotros vivimos. Sin derechos humanos no hay paz. En un país como en Colombia, que los derechos son para unos y los deberes son para otra parte de la población, nunca vamos a alcanzar la paz. Así tengamos procesos de diálogo y así tengamos mucho ejército y mucha policía, no vamos a lograr la paz sin esa perspectiva de derecho. También lo dice el Papa Juan Pablo, al Papa Francisco, sin justicia no hay paz. Está muy claro también y muy desarrollado todo ese mensaje. Y hay que hacer propuestas de desarrollo o de buen vivir. Es decir, presentar pequeños proyectos como lo hacen muchas diócesis, en muchas regiones, donde dicen, mire, aquí estamos trabajando con huertas, aquí estamos trabajando con unos campesinos para que produzcan, con unos jóvenes y con unas mujeres para que se organicen. Todo eso es muy importante también a nivel de pedagogía. El último aspecto es el de las acciones conjuntas para construir la paz integral. ¿Cómo nos unimos con los demás sectores de la sociedad y de la institucionalidad para lograr esa paz? El primer punto es el poner fin a la guerra. Tenemos que trabajar mucho por eso y por eso insistimos desde la iglesia que haya cese al fuego, que se frene el proceso armamentista que trae el mundo. Eso lo ha denunciado el Papa Francisco en múltiples ocasiones. Tenemos que frenar la escalada armamentista para que nos podamos sentar a dialogar y para que realmente encontremos la solución a los problemas. Eso nos lleva a una reconciliación social, como hablábamos al principio. Tenemos que perdonarnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que pensar más en el futuro que en el pasado. Por eso el Papa nos decía cuando vino a Colombia, no se dejen robar la esperanza. Y la esperanza parte porque estemos dispuestos a reconciliarnos. Hay que hacer memoria también para que lleguemos a la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y la reconciliación. Y por eso es muy importante que tengamos en cuenta pues todo lo que nos ha aportado la Comisión para la Verdad, que nos ha entregado todos estos documentos, algunos muy sintéticos, muy resumidos, otros más amplios, para que no se nos olvide lo que ha pasado en el país. A muchas personas se les olvida la historia de Colombia, de esa historia ensangrentada, las causas estructurales que nos han llevado a la violencia. Al perder la memoria, pues es inevitable que nosotros sigamos repitiendo los errores del pasado. Y tiene que venir la justicia para que realmente pueda llegar la paz. Tenemos que reparar, tenemos que no repetir los mismos errores y reconciliarnos. Y esto requiere también una atención integral a las víctimas.
¿Cuánta deuda psicosocial hay en Colombia con las víctimas? ¿Cuántos campesinos, cuántas comunidades pobres que fueron atacadas por los diferentes actores armados y sufrieron situaciones personales y comunitarias muy dolorosas y que nunca recibieron una atención psicológica, un acompañamiento social, y eso pues deja huellas muy profundas? También, pues no solo me refiero a lo psicosocial, pero tenemos que tener en cuenta todas las otras perspectivas. También debemos tener agendas regionales de paz, y por eso en Colombia tenemos a nivel eclesiástico esas 7, 8 regiones que están en el país, porque la paz pues, que necesitan en la costa Caribe tiene unos aspectos, la que se necesita en el Catatumbo tiene otros, la que se necesita en el Pacífico tiene otras características. Y esa dimensión regional es muy importante. Es necesario llegar a una pedagogía para lograr una cultura de paz. La pedagogía nos lleva a la cultura y no podemos llegar a esa cultura sin haber recorrido ese camino. Y por eso es importante pues que tengamos en cuenta las acciones pedagógicas que enumeramos anteriormente. Es muy importante el cuidado de la casa común, todo el tema de la ecología integral que estamos promoviendo, pues que ha venido promoviendo la Iglesia desde hace mucho tiempo, pero de una manera especial después del pontificado del Papa Francisco. Ahora, por ejemplo, nos preparamos para la COP16. Es una oportunidad que tenemos en el país para que todo lo del cuidado de la casa común, todo lo de la ecología integral, nos ayude a construir paz. Por eso el lema de la COP16 es paz con la naturaleza. Realmente la naturaleza ha sido una de las víctimas del conflicto en Colombia. Tenemos que cambiar el modelo económico, hay que decirlo así. El modelo económico de Colombia es un modelo extractivista, es un modelo injusto, es un modelo excluyente. El Papa Francisco, reunido con los jóvenes en el Congreso sobre Economía de Francisco, les decía: atrévanse a cuestionar el modelo de desarrollo. El modelo que tenemos en Colombia es un modelo neoliberal capitalista enmarcado dentro de lo que el Papa llama la economía que mata. Eso tiene que cambiar. El 10% de la población es dueña del 65 o 70% de la riqueza. Eso no puede continuar de esa manera. De cada 10 personas que están en edad de pensionarse, solo 3 lo han logrado en el país. Ha sido las injusticias de quienes han legislado que se han puesto salarios absolutamente estrafalarios para favorecerse ellos y favorecer a sus amigos, pero han marginado al resto de la población para privarlos del derecho a una pensión. También es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, lo que pasa con la educación. Un modelo económico que excluye a la mitad de los jóvenes del país, no se les da la oportunidad de ir a la universidad. Las inmensas ganancias que tienen las 1000 empresas más grandes del país. El año pasado se ganaron 98 billones de pesos y dicen que están muy pobres y que no pueden pagar impuestos. La corrupción que hay, digamos, en torno a esto, tenemos que superar nosotros la ilegalidad y la corrupción. Recordemos todos los escándalos que hemos tenido en el país. Algunas personas piensan que eso es como algo nuevo. Ahora es que hay corrupción. Siempre ha habido corrupción en Colombia. Es mala la corrupción de ahora y es mala la corrupción de antes. Y la corrupción no está solo en los altos niveles políticos, a veces está también dentro de los ciudadanos del común, que vendemos el voto, que pues no cumplimos con nuestras responsabilidades. Toda esta minería ilegal que tenemos en Colombia, todo este fenómeno del narcotráfico, nos está hablando de una sociedad que tiene que superar la ilegalidad y la corrupción, que hay que reintegrar socialmente también a los excombatientes. Fueron personas equivocadas que cometieron muchos errores, crímenes, pero que muchos de ellos dijeron: dejamos las armas y nos cansamos de la guerra y queremos reintegrarnos a la sociedad, y tenemos que recibir a esos que hacen de buena voluntad este propósito. También es muy importante formar políticamente la sociedad civil. Generalmente lo que hay en Colombia es una desinformación y mala formación a través de los medios de comunicación social.
Ya uno no escucha en los noticieros, sobre todo de radio, noticias, sino opiniones. Entonces, quieren a través de esos medios que están pues apalancados por los grandes poderes políticos y económicos, vender un discurso que un ciudadano que esté bien formado políticamente puede tener un discernimiento crítico. Pero nuestra ciudadanía, al no tener esa formación política, es la que vende el voto, es la que vota siempre por los corruptos, es la que piensa pues que todo en el país está muy bien. Y también es necesario favorecer iniciativas ecuménicas e interreligiosas. Nosotros debemos dialogar también con otros sectores, otras perspectivas de fe, con otras confesiones cristianas, con otras religiosidades e incluso con aquellos que no tienen convicciones religiosas, porque la paz es un punto que nos une a todos. En conclusión, pues el Papa nos dijo aquí en Bogotá, no se dejen robar la esperanza. Lo peor que nos puede pasar en Colombia es que digamos, ya no podemos hacer nada por la paz. El mismo Papa Francisco nos ha dicho que la paz es posible, es necesaria, es la principal responsabilidad de todos. Y la Iglesia en Colombia renueva su opción por la paz y la reconciliación. Este es un largo y hermoso camino en búsqueda de la paz integral que todos debemos recorrer. Finalmente está esta última diapositiva en donde vemos en qué otros momentos la Iglesia ha hablado, algunos documentos que han hablado de la paz también. Hay un documento que se llama Huellas de Paz de la Conferencia Episcopal y el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Artesanos de Paz de la Conferencia Episcopal, Mínimos para la Reconciliación de la Comisión de Conciliación Nacional, Diálogos Pastorales de la Comisión de Conciliación Nacional, los discursos y homilías del Papa Francisco en Colombia en el año 2017, los mensajes para la Jornada Mundial de la Paz, el documento Fratelli Tutti y las orientaciones metodológicas para el diálogo social a la luz de la Fratelli Tutti del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Aquí termino yo entonces como esta exposición del documento hacia una pastoral para la paz y la reconciliación. Monseñor, muchísimas gracias. Ha sido un ejercicio bien interesante en compartirnos este documento que ojalá seguramente lo vamos a compartir también para que ustedes sigan profundizando en el tema. Es el momento entonces para que conversemos y abramos un espacio para preguntas. Entonces, Servio, bienvenido. Servio. Sí, buenas noches, saludos a todos. Monseñor, ha sido una excelente exposición sobre esta problemática que estamos viviendo, sobre la paz y la reconciliación. A mí me gustaría realmente, Monseñor, dado que por los medios de comunicación social uno observa muchas noticias con relación a la problemática que se vive en Soacha, a mí me gustaría conocer un poco cómo han avanzado los diálogos de paz y reconciliación en esa iglesia particular. ¿Respondo de una vez o esperamos más? ¿Hay más preguntas? Si quieren, de una vez recogemos todas las preguntas para que podamos englobar todo. Y lo mismo para el padre Eliezer. Si tienen, nos van diciendo la pregunta para qué persona, uno de los invitados y ellos hacen una respuesta global. ¿Quién más tiene preguntas? Recojamos las preguntas, por favor. Arturo. Monseñor, buenas noches. Gusto en saludarle. Buenas noches, Arturo. Y felicitarlo porque usted es de esas personas que cuando uno escucha sabe la importancia que ha tenido la iglesia en todos estos procesos, pero también el coraje y la valentía, ¿no? Porque yo pienso que hoy ante tanta injusticia y ante tanta situación de los relatos que se construyen, porque cuando hablamos de poder también tenemos que reconocer, Monseñor, que hay un poder económico de los medios que también vienen construyendo alrededor de todos estos temas de la riqueza, del capitalismo, de la desigualdad, de la construcción de la paz, unos relatos y unas tentaciones de las cuales usted hablaba que nos pueden llevar al miedo y al terror
sobre cosas y fantasmas que no existen realmente. Entonces yo pienso que, ¿qué está haciendo la iglesia? Porque yo veo muchas entrevistas y en medios alternativos y todo. Y me parece que personas como usted es importante cuando uno ve entrevistas en Semana, cuando uno ve entrevistas en Caracol, cuando uno ve entrevistas en la W Radio. Ese tipo de entrevistas, yo pienso que deberían llevar personas como usted que pudieran también mostrar el otro lado y la otra cara de la realidad de lo que pasa en Colombia y cuáles posiciones, sin ser político, porque usted ha hablado que la iglesia no toma partido. La iglesia simplemente está del lado de los vulnerables, de los pobres, del bien común y del interés general. Y ese es un reto histórico que la iglesia tiene y lo tiene también en este país. Entonces yo sí quiero saber desde qué perspectiva la iglesia debe tener voces mucho más fuertes que puedan poner mayor claridad y poner el foco de luz donde hay oscuridad. Entonces yo sí me gustaría que usted nos pudiera contar qué experiencia y qué estrategia está haciendo la iglesia para en un momento dado tener unos pronunciamientos más significativos con todo lo que pasa, con toda la confusión que hay en este momento en el país frente al tema de la construcción de paz. Muchas gracias, monseñor. Bueno, doctor, Muy bien. gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Hagan sus preguntas de una vez, con eso recogemos todo. ¿Alguna otra pregunta? Carolina, y luego nuestro diácono Víctor. Carolina. Buenas noches, monseñor, buenas noches para todos. Bueno, pues digamos que yo hablo desde la experiencia que tuve al llegar a hablar como líder de pastoral social en mi parroquia, a pedir de pronto el espacio para compartir este tema de la paz que monseñor ha sido, pertenezco a su diócesis y ha sido muy enfático y nos lo ha explicado siempre de una manera, siempre que lo escucho hablar, siento que él nos explica todo con muchísimo amor. Y en el momento en que yo quise llegar a ser como a multiplicar esta información sobre la paz, me encontré como con una pared gigante, porque sí, digamos que algunos sacerdotes lo ven como un tema político. Entonces, por más de pronto que se trató y que se buscó la estrategia, no fue posible abordar el tema de, pues, de uno, de ser más, de que, como decía su merced hace un rato, de que sí la pastoral social se ve en algunas parroquias como la Cenicienta, ¿no? Entonces, lo dije pronto alguna vez antes, como son los que entregan los mercaditos, son los que la gente pobre, pero digamos que no nos ven como un más allá. Y yo sí me encontré como con una pared muy grande y me gustaría pronto que su merced me dijera cuál sería la estrategia o cómo sería la mejor manera de abordar o de llegar uno a abordar este tema sin que se vea como que es política, que se vea como que es algo que lo tenemos lejos, porque pues sabemos que Soacha tiene problemas de orden público, de violencia muy marcados, pero que pues nosotros debemos empezar a hacer ese cambio. Entonces, como, ¿cuál sería de pronto una estrategia eh, buena, de pronto no entrando tan duro, no entrando de pronto pareciendo que queremos ser como pues los pacifistas, como una cosa más que no sea religión, ¿sí? Porque lo ven como muy apartado de la religión. ¿Cómo sería de pronto una buena estrategia para poder uno abordar estos temas dentro de nuestro liderazgo como líderes de pastoral social? Ok, Bueno, Carolina. entonces, Falta una pregunta, monseñor. Diácono Víctor, última pregunta. Listo, gracias, mire, Ricardo. Gracias, Padre Eliezer y Monseñor Juan Carlos. Mire, antes de la pregunta, tres datos que quería comentar y compartir en torno al Padre Eliezer, a Monseñor Juan Carlos. Uno es cierto, y nuestra misión profética es cristológica, nunca es ideológica, ¿sí? Eso es muy claro y nos queda muy claro para los que estamos en este diplomado y los que hacemos parte de la misión pastoral como agentes de pastoral social. Segundo, los escucho y recuerdo a Monseñor Gerardo Valencia Cano en esa expresión tan ávida y tan valiente cuando decía cambio social sin violencia. Y ese cambio social sin violencia, yo creo que sin esa violencia activa armamentista, pero tampoco esa violencia pasiva que es indiferente o del silencio de la omisión, que es más peligrosa. Y por último, antes de la pregunta es, mire, yo creo que nos toca, y es un trabajo fuerte, pedir a Dios nos dé la capacidad, yo creo que nos faculte de habilidad y talento para ser portadores, promotores, impulsores del Evangelio de la Paz. Yo creo que la respuesta es esa, está en el Evangelio de la Paz. Y ese Evangelio que nos lleva a ser anunciadores de una alegría nueva, con lo que anunciamos, enseñamos, pero también que tengamos la capacidad y la fortaleza de denunciar y mostrar el camino
ese camino que es verdad y vida frente a la justicia y la paz verdadera. Y como pregunta, pues yo me la hago a mí mismo, pero pues también aprovecho pues a Monseñor Juan Carlos un poco, o sea, cómo generar confianza. Estos días he recibido varias llamadas del territorio del norte del valle donde están sucediendo cosas muy violentas, demasiado hostiles, cosas que encuentran cuerpos desmembrados en solo el tronco, en estopas, bajando el río. Entonces la gente confundida y la gente dice, venga, la pastoral social, la iglesia ha tratado de visibilizar. Entonces, ¿cómo generar confianza? ¿Cómo generar valentía cristiana en esos territorios como el norte del valle que históricamente han sido tan hostiles y violentos, pero de una manera tan silenciosa o invisibilizados para el resto del país? Muchas gracias de nuevo. Ok, hay un último, Roger. Sí, buenas noches para todos, monseñor, y para todos los compañeros. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Ya. Sí, simplemente quiero hacer como que de pronto un pequeño aporte reflexivo de nada, de 10 segundos, una cosa pequeña, porque, a ver, yo creo que la palabra de reconciliación implica que la otra parte quiera realmente reconciliarse. O sea, siempre la iglesia ha extendido la mano para reconciliarnos, y eso no es nuevo. Y desde Concilio Vaticano II, que se abrió la iglesia al mundo prácticamente y llegar a todas las personas, esa ha sido siempre la actitud de poder llegar a todos. Pero la reconciliación implica que la otra persona, la otra parte también quiera reconciliarse. Y eso es lo que no existe en este país en este momento. O sea, no existe una voluntad de reconciliación de los agentes que están haciendo el daño o el mal social porque sus intereses son realmente completamente contrarios a nuestros valores. Sus intereses, sus negocios, la delincuencia, lo que ganan con la delincuencia, lo que ganan con la explotación, tanto en la parte ambiental como en la parte política, como en la parte social, ellos no les interesa cambiar eso, o sea, no les interesa realmente reconciliarse. Entonces, yo creería que siempre va a haber como un diálogo un poco estéril de parte de nosotros, que siempre extendemos la mano a poder lograr crear condiciones. Y me uno de pronto quizá al sentimiento que acaba de decir el compañero de que lo que tenemos que hacer es lo que siempre se ha hecho, ¿no? O sea, lo que hizo Santa Teresa de Calcuta, lo que hizo San Pedro Claver, ¿sabes? Nos toca ponernos a hacer el servicio y hacer la caridad y hacer la parte social y a denunciar, pero yo creería que es más eso que pretender que la otra parte entienda que el mal que está haciendo tiene que abandonarlo, porque no lo ha hecho, no lo va a hacer. Y yo creo que Jesús, cuando nos planteó de que vino y creó, va a crear su discurso, una división es esta, porque la parte de nosotros es la de la reconciliación y la del amor. La otra parte es precisamente la del caos. Ese era el aporte que quería hacer. Gracias. Gracias, Roger. Monseñor. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo llegué a Soacha hace unos 2 años y realmente pues Soacha resume en este contexto urbano lo que ha pasado en el país. Eh, hay, Soacha ha sido un lugar de desplazamiento históricamente. Desde la década de los 80 empezó ese desplazamiento a llegar aquí, la década de los 90, el 2000, y hoy todavía siguen llegando muchas personas desplazadas. Al final, pues termina siendo una sociedad con múltiples conflictos, pero el conflicto social es muy fuerte. La mayor parte de la población, 60, 70%, 80%, está en estratos 1 y 2. Entonces pensemos nosotros con gente que no tiene posibilidades y accesos al trabajo, pues ese número 59 de la Evangelii Gaudium nos dice mucho. Una sociedad que descuida la periferia, pues tarde o temprano sufrirá las consecuencias de la violencia. No porque en sí mismo los pobres sean violentos, sino porque se generan unas dinámicas que hacen que la violencia tenga un mayor caldo de cultivo, porque la gente se hace más vulnerable al conflicto en medio de todas estas realidades sociales. ¿Qué se está haciendo? Hemos trabajado, pues hay una mesa de paz que está sobre todo pues en el sector de Cazuca. La idea es que la podamos llevar a varios sectores. Hemos intensificado el trabajo de la Semana por la Paz.
Hemos llevado esta semana más a las parroquias, hemos interactuado más con la institucionalidad, estamos trabajando mucho en los colegios y estamos tratando de hacer aprendizajes también de otras realidades urbanas. Hemos tenido un encuentro de pastoral urbana de unas 7 diócesis del país para analizar cómo podemos ayudar a que se vayan disminuyendo estos procesos. Pero siempre está el punto clave ahí. Sin justicia no hay paz. Sin derechos sociales, sin derechos humanos, no habrá paz. Y tenemos que apuntarle a esos cambios fundamentales. Pues la iglesia debe tener su voz profética. Yo soy muy partidario de que podamos realmente nosotros hablar, expresar lo que están viviendo los territorios y hacer lo que hace el Papa Francisco. Se ha enfrentado a este neoliberalismo capitalista del mundo que está también en China y en Rusia y en muchas otras partes que dicen que son socialistas, pero es un neoliberalismo capitalista que es una economía que mata. Y entonces tiene a unos medios de comunicación a través de los cuales le va diciendo a la gente que estamos muy bien. Eh, Todos sabemos que detrás de cada medio de comunicación social en el país hay un poder económico que está defendiendo unos intereses y que está vendiendo un discurso. Y por eso es necesario pues que nosotros podamos tener esa voz profética. Para muchos sacerdotes y otros agentes de pastoral, dicen, por ejemplo, en estos temas no nos metamos porque lo nuestro es rezar, lo nuestro es la catequesis. Eso también es nuestro, porque la oración es nuestro fundamento, la catequesis, el anuncio del evangelio, pues es el compromiso que nosotros tenemos, pero también es nuestro, recordemos la evangelización de lo social, la dimensión social de la evangelización, que incluye trabajar en estos temas de paz. ¿Cuáles estrategias de paz podemos tener? Yo creo que los agentes de pastoral nunca podrán cambiar estas estructuras de comprar el discurso ideológico de los medios si no están formados en doctrina social de la iglesia. Por eso, al Papa Francisco, cuando llegó a Italia después de la visita a Estados Unidos, un periodista italiano lo entrevistó y le dijo: los economistas americanos dicen que usted es comunista. Y el Papa le dijo: pero ¿cuál comunismo? Si el comunismo es un sistema obsoleto. Yo lo que hago es, pues, predicar la doctrina social de la iglesia. El comunismo tiene 100 años y el cristianismo tiene más de 2000 años haciéndole el bien a la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que buscar esas estrategias. Yo creo que este documento, si ustedes lo leen, lo profundizan, encontrarán ahí mayores herramientas. Y Carolina, pues estamos trabajando, digamos, en la diócesis por esa comisión ampliada de paz. Tenemos 50 parroquias, hemos pedido que de cada parroquia nos den 2 personas y hemos hecho este taller de formación y vamos a seguir pues haciendo esos talleres de formación y tenemos que prepararnos para replicar estos procesos. Pero yo sí entiendo que en una iglesia en la que la doctrina social de la iglesia ha estado muy ausente y los medios de comunicación son los que han formado y son los que han desinformado, bueno, han desinformado y han deformado, pues a veces se piense como, pues con estos criterios, ¿no? Estos temas no nos tocan a nosotros, estos temas de paz, estos temas de política, de economía, de cultura, de derechos humanos, de víctimas, eso no es nuestro, dicen así muchos agentes de pastoral, pero son procesos que tenemos que ir haciendo. Realmente no haberle seguido el ritmo suficiente al Papa Francisco hace que muchos sectores de la iglesia sigan en el fundamentalismo, sigan defendiendo a los poderosos en lugar de estar del lado de los pobres y del bien común. Lo que hace mucha gente en Colombia es que se pone de parte de los poderosos y muchos agentes de pastoral podemos caer ahí también en eso. Es muy importante pues que nosotros podamos visibilizar lo que pasa es muy importante que se haga territorialmente.
Lo que pasa en este momento en el Valle del Cauca es que pues, la mayor persecución a los actores armados con el tema de la coca y la mayor incautación de coca que se está haciendo ahora, pues hace que ellos dejen un territorio y se vayan a otro, ¿no? Y eso que hemos tenido en Colombia históricamente, pues requiere que haya una iglesia que sea capaz de decir lo que está pasando en el territorio. Y ojalá, pues eso lo vayamos logrando cada día mejor. No podemos renunciar al diálogo ni a la reconciliación. Nosotros ofrecemos la reconciliación. Ahora, los únicos que están los únicos que están en contra de la reconciliación no son solo los actores armados. Hay también actores políticos y económicos que están en contra de la reconciliación del país y que llegan a los puestos políticos y de gobierno con discursos de venganza y de odio. Entonces nosotros sabemos que está ese discurso puesto en los actores armados, pero es que los poderes políticos y económicos también tienen un discurso de odio que nosotros tenemos que combatir con la fuerza de la no violencia, obviamente, y aspirando a cambios estructurales. Nosotros en Pastoral Social hacemos 3 tareas. La primera es la asistencia con los que hay que hacerla, pero no nos podemos quedar ahí. Si hay un par de ancianitos que se están muriendo de hambre porque sus hijos los abandonaron, porque el Estado los abandona, nosotros tenemos que entrar ahí e intervenir. Pero está también la promoción humana, ayudarle a no darle el pescado a la gente, sino enseñarle a pescar. Y el tercero es el de cambios estructurales. ¿Qué hacemos nosotros repartiendo mercados como locos si los que nos empobrecen están en el poder? Los que empobrecen a la gente están en el poder. Tenemos que hacer cambios estructurales, que cambien las leyes, que haya leyes en donde favorezcan la educación para todos, la salud para todos, el trabajo para todos. Esas son tareas que nosotros tenemos desde la pastoral social. Monseñor, muchas gracias. De verdad a todos, muchísimas gracias. Padre Eliezer, también muchísimas gracias. Creo que hemos tenido una sesión bien interesante en esta noche. Y bueno, tenemos una tarea grandísima. Tenemos una tarea grandísima y es precisamente eh, formarnos en todo este tema. Sí, yo creo que ahí está la cartilla, pues la compartiremos con ustedes, tan pronto me la envíe, Monseñor, como material para que ustedes sigan trabajando. Y seguramente qué bueno que podamos de pronto más adelante tener un seminario sobre esta cartilla y tener invitados. Y bueno, Monseñor, ahí les dejo como la inquietud para que podamos de pronto tener desde estas escuelas, desde estos centros, un seminario, porque creo que es un tema que hay que seguirlo trabajando y profundizando. Y ojalá que podamos recoger la historia también y a través de la historia podamos proyectarnos. Muchísimas gracias, Monseñor Juan Carlos. Muchísimas gracias, Padre Eliezer. Sé que están hoy, deben estar súper cansados con todos sus compromisos, sus trabajos. No los molestamos más en esta noche. A todos nuestros estudiantes, entonces, aprovechemos este fin de semana para poder reunirse con sus equipos y formular sus iniciativas. Recuerden que lo más importante no es quedarnos con una teoría, sino que ojalá podamos poner en práctica, podamos poner a rodar proyectos, iniciativas allí donde quiera que nosotros estamos, en nuestras parroquias, los que están por parte de la universidad, también desde una pastoral universitaria, desde los diferentes diócesis que nos acompañan. Entonces, ojalá podamos poner a rodar estas iniciativas. Ya está las semanas asincrónicas, toda esta parte histórica también están abiertos, todos los canales. Entren, son videos de media horita, sean muy disciplinados, muy juiciosos y pónganse la tarea. Hoy me voy a ver este video, mañana, cada día media horita y seguramente van complementando y va quedando claro todo este proceso formativo para ustedes. Desearles un feliz descanso, una feliz noche para todos y todas. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en esta noche. Y bueno, nos veremos la semana que viene. Ya estamos cerrando este diplomado, Monseñor, ya estamos viendo la meta, entonces esperamos que podamos terminar y poder seguir en esta escuela de la caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social y el Centro de Formación de los Franciscanos, formándonos para ser país, para ser patria también.
Monseñor, regálanos la bendición para irnos a Bueno, descansar. muchas gracias, Miguel Ricardo, al padre Eliezer, a todos los que han participado esta noche. Ya en su WhatsApp, padre Miguel Ricardo, está la cartilla. Entonces Perfecto, ya la Monseñor. puedes difundir ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Bueno, Amén. feliz descanso y muchas gracias. Amén, Monseñor. Muchas gracias, Monseñor. Muchas Hasta gracias. luego. Feliz descanso para todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta Amén. Bueno, hasta luego, Feliz Miguel. noche. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.